del Presidente de la República al despacho de la Contralora General, doctora Sandra Morelli Rico. Bogotá, Distrito Capital, miércoles 23 de julio de 2014. Respetada doctora Morelli, me es grato transmitirle los agradecimientos sinceros del señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos, por la invitación que tuvo la amabilidad de hacerle llegar con motivo del lanzamiento del libro Espacios Vividos, Territorios Despojados, que se llevará a cabo en la Contraloría General de la República. En atención a la misma, le informamos que en estos momentos la agenda presidencial se está desarrollando en virtud de compromisos de gobierno previamente adquiridos y por lo tanto no será posible por parte del señor Presidente acompañarlos. No obstante, se ha pedido hacerle llegar a usted y por su conducto al doctor Luis Alberto Higuera Malaver, Contralor Delegado para el sector agropecuario, las más sinceras felicitaciones por el resultado obtenido en esta obra. Acciones como estas son importantes para la reconstrucción del país que soñamos. Por ello, agradecemos sus iniciativas en pro de la paz de nuestro territorio y de antemano les deseamos los mejores deseos de éxito en el desarrollo de esta jornada. Firma la Secretaria Privada de la Presidencia de la República. A continuación, me es grato presentarles a la señora Contralora General de la República, doctora Sandra Morelli Rico. Muy buenas tardes a todos ustedes. Les agradecemos de manera muy especial y muy sincera su presencia en el auditorio de la Contraloría General de la República con la finalidad de presentar esta magnífica obra, producto del trabajo nuevamente de la delegada del sector agropecuario, en menos de 5 días de intervalo, es ya la segunda publicación que encuentra autoría gracias a la iniciativa de esa delegada. Así que, doctor Higuera, aprovecho para hacer un reconocimiento público de este trabajo de particular pertinencia, lo mismo que a su director destacado, el doctor Villamizar, y obviamente a la líder y a la inspiradora de la orientación de este trabajo, la doctora Gloria Cuartas. Este resultado, el que da cuenta hoy la Contraloría, tiene para mí personalmente y para el país, creo yo, una valía especial. En primer lugar, porque empecemos por ponerle cara a las tragedias nacionales. La manera como fue concebida a partir del testimonio de algunos de ustedes, en buena hora aquí presentes, doña Daira, no sé si está la señora Cruz del Meta, de Casillas. Mucho gusto. Es muy importante para aquellas personas que transitoria o permanentemente en nuestra vida profesional asumimos una responsabilidad como funcionarios públicos. Hay un primer mensaje, un primer llamado tácito en este libro, que si realmente todos los que de una u otra manera tenemos en este momento y tendrán en futuro lograr la consolidación, que es el verdadero desafío de la paz en nuestro país, tienen que hacer conciencia de que no puede seguir sucediendo lo que le ha sucedido a la señora Cruz durante demasiado tiempo. Creo que es la persona que ha interpuesto más acciones y recursos que yo. Más de 167 actuaciones, donde lo más preocupante como Estado es ver cómo una ley que es valiosísima, que es paradigma, que como bien lo dijo el presidente Santos, es la ley más importante del cuatrienio, y por esa ley él considera que se justificó haber optado por la presidencia de la República, la ley de víctimas y restitución,
se van desgastando, se van vaciando de contenido, sí que en el mundo de los hechos, sin que en el mundo de la realidad las situaciones se modifiquen y por lo tanto sin que en el mundo de la realidad se garanticen efectivamente los derechos. Y otro tanto podemos ver en esta historia respecto de la acción de tutela. La acción de tutela que es precisamente ese mecanismo que surge de manera transversal y por encima, como es un ordenamiento donde rige el Estado social y democrático de derecho, o el Estado constitucional, como lo queramos bautizar, donde rige por encima de la normatividad, las resoluciones, los reglamentos y obviamente los decretos, la Constitución que consagra la supremacía de los derechos fundamentales y con lo cual no hace nada distinto que sumarse al bloque de constitucionalidad contentivo de los derechos humanos inherentes a la condición de ser persona, de carácter universal, que están por encima incluso del poder cristalizado en la autoridad formal que lo detente, que de todas maneras en su ejercicio va a encontrar siempre esa limitante, la no vulneración de los derechos fundamentales. En este caso que les quiero referir, la señora Cruz, primero su familia fue sencillamente objeto de una expropiación absolutamente ilegal por vía de una resolución proferida por un alcalde. Sus predios, que habían sido colonizados muchos años atrás por sus padres, se destinaron a ser un botadero de basura. Se logra finalmente la nulidad de ese acto ilegal, viene además la ley de víctimas, ella se entera, recurre a las instancias previstas para el efecto y de todas maneras, a pesar de haber sido la primera sentencia obtenida en términos de restitución, no ha podido aún, al menos ojalá hubiera cambiado esta situación en el momento de impresión de este libro, retornar a sus tierras. Tierras sin ganado, con una casa ocupada durante mucho tiempo por quienes los despojaron y lo más grave, un hermano desaparecido del cual pues no se da cuenta todavía el día de hoy. Esta historia es muy triste, pero lo que es más triste es la reiterada referencia de la señora Cruz a que y nadie hace nada y ninguna autoridad hace nada. Y todos me dicen que ya hicieron el trámite, que ya no hace nada. Y yo les quiero decir acá que en la Contraloría nos preocupamos mucho porque sí se haga algo, porque realmente sí se garantice efectivamente el derecho. Cuando yo llegué a esta entidad, prohibí el trámite de las peticiones en términos de no es de nuestra competencia, se le dará traslado a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo para que atienda su solicitud. Quedó totalmente prohibida esa forma de evacuar y de eludir la responsabilidad respecto del ciudadano. Y en caso de que efectivamente fuera así, pues yo debía autorizar expresamente esa manera de actuar, que es una manera de no actuar, es una manera de no cumplir con el deber, es una manera de desperdiciar el ejercicio de la función pública, de desvalorizar las instituciones y por sobre todo de legitimar el Estado. El Estado no puede seguir con funcionarios públicos, con servidores públicos, con dirigentes, con parlamentarios, con cualquiera de nosotros actuando de esa manera, dilatando las peticiones, encontrando un eximente para no adoptar una decisión de fondo y lo que sí definitivamente se nos está escapando. Lo primero que depende casi de nuestra formación, de nuestro compromiso como país y depende también de la posibilidad de que existan serios controles que no me dejen
hacer una actuación que al final es solamente procesalista, aparente, pero que al final no se logran los cometidos materiales que se pretenden. Pero hay otro problema, y en eso el asunto es mucho más complejo, porque la problemática realmente en Colombia, y no solamente en Colombia, en muchos países se nos escapa de control, es la efectividad de las decisiones judiciales. Existe la decisión, se da la orden y finalmente no se cumple. Y entonces en este caso, ¿qué hay? Un fraude procesal y nos toca ir a la fiscalía y denunciar, y eso ¿cuánto demora? ¿Y si será fraude? O el funcionario nos va a decir, no, es que no se podía cumplir porque no tenía la partida. O sencillamente no pude cumplir porque los linderos no estaban bien delimitados. O no pude cumplir porque es que no tengo personal que me acompañe a la diligencia, pero es que no me he podido coordinar con la policía para desalojar estos predios. Entonces, ¿será fraude procesal? O vamos a la Procuraduría y llenamos la Procuraduría de miles y miles y miles de sentencias, de miles y miles de actuaciones, tantas como sentencias se han proferido. Esta gran ilusión de la Ley de Justicia y Paz, de la reparación de las víctimas y finalmente de la consolidación, porque el problema es consolidar la paz en Colombia, no se nos puede ir por este sifón de la falta de compromiso y de pundonor de los funcionarios públicos con el efectivo cumplimiento de sus deberes en términos de lograr el cometido que la Constitución y la ley han impuesto de carácter perentorio y obligatorio, y no se nos puede esfumar en la incapacidad del Estado de hacer cumplir las sentencias, las decisiones de los jueces. Allí hay necesariamente la identificación de una problemática que debe ser asumida como un problema de Estado y encontrar correctivos inmediatos, porque por esa vía no solamente deslegitimamos el Estado, defraudamos a los seres humanos que hacen parte del Estado colombiano y que esperan al interior de su Estado una solución efectiva, sino que además realmente contribuimos a crear un estado de anomia y respeto de las leyes, etcétera. El segundo punto lo he mencionado, pero lo quiero volver a subrayar, que me parece muy valioso de este texto, es el que tiene que ver con la consolidación de la paz. A mí personalmente me alegra mucho el mensaje que por conducto de María Lorena, la secretaria general de Presidencia, nos haya hecho llegar el señor presidente. Yo sí creo que estas son las iniciativas que contribuyen a la consolidación de la paz. Como organismo de control tenemos y ejercemos unas tareas de verificación de que los derechos efectivamente sean una realidad. Yo creo que la Contraloría ha hecho una tarea muy importante de seguimiento de la eficacia de la ley de víctimas y de manera muy concreta, muy pragmática, ha sentado a los responsables de garantizar efectivamente un derecho con las víctimas o los reclamantes que tienen derecho indiscutible a que se les respete precisamente esa situación. Es un nuevo modelo de control, es un control en tiempo real, es un control casi que concomitante, se usa y se abusa de la función de advertencia, genera antipatía, genera resistencia, pero realmente lo que al final todos queremos es que efectivamente los derechos sean una realidad. De tal manera que yo creo que la Contraloría, y esa es la percepción de los funcionarios que lideraron esta tarea y de los asesores, más que para atenerse a cánones y lugares comunes que responden más a una lógica formalista,
y efectivamente poco rentable en términos de preservación del recurso público, en términos de contribuir a que el Estado realmente funcione en todas sus dimensiones con excelencia, pues sencillamente nos deja encriptados, como se dice ahora en términos de seguridad informática, en unos métodos y unas técnicas que realmente no son sustanciales ni esenciales a la lógica de la función que nos han asignado. De tal manera que a mí sí me parece que está bien que nos hayamos salido del escritorio, está bien que hayamos encontrado a los seres humanos detrás de las leyes, está bien que los hayamos sentado en la misma mesa con quien tenía que asumir la responsabilidad de satisfacer efectivamente sus derechos. Y yo creo, doctor Higuera, que ustedes deben continuar por esa línea, porque los medios de comunicación de que dispone hoy el mundo, de que dispone el país, pues sí nos permiten trasladarnos en poco tiempo a lugares remotos, sí nos permiten comunicarnos con la gente, sí nos permiten hacer conferencias telefónicas, de tal manera que ya no hay excusa para no ponerle cara y nombre a los destinatarios de las leyes que democráticamente se aprueban en el Congreso y que hacen parte de la decisión nacional de pacificar este país. Creo que realmente si la Contraloría se recoge y se hace víctima y presa de un procesalismo formalista que ignora realmente el resultado final de su actuación, estaría retrocediendo muchos años, pero además de eso podría poner en tela de juicio la justificación de su existencia. De tal manera que aquí lo que encontramos también es una actualización de los desafíos que el país nos va poniendo por el camino según el momento histórico. Creo que no hemos estado inferiores, no hemos sido inferiores al desafío de la corrupción, pero hay otro desafío que es seguramente no doloso en algunos casos, pero que puede causar el mismo daño, que es el de la ineficiencia y el de la ineficacia. Siéndolo nosotros y permitiendo que nuestros vigilados lo sean, contribuimos al sacrificio de los derechos de los colombianos. Y el sacrificio de los derechos de los colombianos, sobre todo de las víctimas, cuando el país ha adoptado una decisión de superar ese estadio y ese capítulo muy triste de nuestra historia, es contribuir a que no se consolide la paz. Así que nuestra responsabilidad sigue siendo muy grande y estoy segura que la entidad continuará seguramente con esta filosofía en el desarrollo de su trabajo. Hay otro elemento en la obra liderada por la doctora Gloria que me parece importante destacar, y es que Colombia, como todos los países del continente sur y en general todos aquellos de tradición continental y que se inspiran en el régimen posterior a la Revolución Francesa para definir su ordenamiento territorial, se caracterizan por adoptar una organización general y uniforme. Todos hemos copiado de Francia la estructura de los departamentos y de los municipios, pero a eso debemos agregarle que tenemos unas estructuras que no son flexibles, tenemos unos mecanismos al interior de la Constitución que para la prestación de servicios públicos o para la realización de obras nos permitirían adoptar esquemas diferentes según la especificidad de cada territorio, de cara a ser mucho más oportuno con el cumplimiento de las obligaciones imperativas, como es la satisfacción de los
de las necesidades básicas insatisfechas, y para llegar a ese estadio se requieren servicios públicos, por ejemplo, y no las hemos desarrollado. Con todo respeto, Colombia, de quien sea el autor de esa iniciativa, aprueba una ley de ordenamiento territorial cuyo impacto nos es indiferente. Una ley que no hemos podido identificar cuál es su utilidad, distinta a la de reproducir los títulos y los capítulos constitucionales. Y ese es otro gran desafío. Aquí nos muestran cómo ha cambiado la concentración demográfica en el país, sobre todo como consecuencia del desplazamiento originado en estos larguísimos años de violencia. De tal manera que sí, y además no solamente nos lo cuentan, sino que nos lo documentan de una manera además muy pedagógica. De tal manera que sí, será este un documento de análisis para el Congreso de la República y para la Administración Pública, para el Instituto Agustín Cudase, obviamente para el Ministerio del Interior, para la Unidad de Víctimas, seguramente para la Fuerza Pública, para el Ejército, para la Policía, de cara a proponer una correspondencia de nuestras divisiones territoriales con las nuevas realidades demográficas del país. Este es un imperativo si realmente queremos fortalecer la institucionalidad a nivel territorial, acortar la distancia entre la autoridad y el ciudadano, que finalmente es el objetivo de la descentralización, y hacer más efectiva la democracia, que es la finalidad de la autonomía territorial. Si el país decide respetar los cánones constitucionales de la autonomía territorial y de la descentralización, definitivamente tiene que repensar su ordenamiento territorial y adaptarlo a la nueva realidad que por fuerza de los hechos se fue creando. De tal manera que aquí en este texto se encontrarán las bases precisamente para una nueva propuesta de ordenamiento territorial donde los conglomerados humanos sean consultados al momento de definir las políticas públicas, como es una de las recomendaciones que ustedes hacen. Existen los instrumentos, pero o la dispersión o la distancia hace que esa representatividad y participación no sea realmente de la dimensión y de la extensión que debería ser, y obviamente también implicará la posibilidad de ejercer todas las dimensiones de la autonomía territorial en términos de elección, de control, de definición de sus propias reglas de carácter administrativo, porque este es un Estado unitario, y de modelos de desarrollo económico en términos que sean funcionales a nuestra nueva realidad de vida económica y territorial. De tal manera que este es un debate que el país debe empezar a dar. No hay un momento cero. Creo que si no nos lo han dicho, pues sí lo estamos viviendo, al mismo tiempo que todos estamos pendientes de que se firme un acuerdo de paz y de lo que pasa en La Habana. Lo cierto es que en buena hora el país transita ya los caminos de la restitución de tierra, de la reparación de víctimas, de la consolidación de espacios de paz, y eso está muy bien, porque siempre es tarde para empezar estos procesos y siempre estamos atrasados para llegar al ideal, de tal manera que independientemente de esa hora cero, el desafío y la obligación ya pesa sobre todos nosotros, tanto ustedes, los que han sido víctimas, con los cuales nos solidarizamos de manera sincera, como nosotros funcionarios, como cualquier ciudadano colombiano o extranjero que esté comprometido con estos temas, y en consecuencia pues no podemos aguardar a que inicie
la paz como decisión política formalizada con los grupos al margen de la ley, sino que ya empezó, ya se está transitando en ese camino, ya ha habido muchos antecedentes, de tal manera que no podemos esperar ni aguardar a que llegue ese momento feliz, porque estamos viviendo ese momento. Tenemos que vivirlo con mucha intensidad, con mucha responsabilidad, con mucha transparencia, para que muy pronto podamos dejar esta historia atrás, lo cual no quiere decir olvidarla, precisamente para evitar su repetición. Así que yo le cedo la palabra, no sé si el doctor Higuera va a hablar ahora o al final, y me excuso porque debo ausentarme, pero la doctora Gloria, el doctor Villamizar y el doctor Higuera representan adecuadamente esta iniciativa, así que quedan en muy buenas manos. Muy buenas tardes. Debe estar impulsado desde hace rato, desde la institucionalidad, en el tema del conflicto armado vivido en nuestra región. Nuestra región es una región afro, mi región es una región afro, y hubo un proceso importante después de 10, 12 años de asentamiento paramilitar que se vivió en la zona donde hubo toda clase de violencia en la comunidad. Pero lo más importante, creo yo, y que se puede visibilizar en el texto, es cómo la resistencia civil de la esencia de la gente negra, de la esencia de las mujeres de nuestra región, da producto a poder defendernos, a poder exigir nuestros derechos, a poder sacar nuestras comunidades adelante. Y no ha sido fácil. Es un proceso muy difícil porque hemos puesto muertos, hemos sido crónicas de muertes anunciadas, aún seguimos siendo crónicas de muertes anunciadas, porque en Sucre, en San Onofre, cada mes se aparecen 1, 2 muertos, 3 muertos, y nunca, ¿dónde están los entes de control? ¿Dónde están las comunicaciones visibilizando el tema de violencia en nuestra región? Pero sin embargo, seguimos en nuestro proceso de resistencia. Nuestra resistencia civil desde lo que somos como seres humanos, como mujeres, como madres, como hermanas, como hombres, como pescadores, como negros. Toda esa esencia de resistencia es lo que ha mantenido nuestra población unida, lo que no nos ha dado derecho a desplazarnos. Hemos tenido miles de motivos para desplazarnos, pero es nuestra esencia de lo que es nuestro, de nuestro territorio, de no aceptar que nos despojen, porque no tenemos por qué salir de nuestro territorio, pero sin embargo la lucha ha sido muy dura y sigue siendo dura. Pienso que en el contexto de la articulación que deben tener las entidades, sobre todo las entidades de control, deberían tener la mirada puesta en territorios como el de Sucre, como el de Bolívar, como el de todo el país, donde la visibilización de la violencia ha sido internacional, donde esto no es un secreto para nadie, pero sin embargo hacemos pininos, pero nos quedamos ahí. Ahí siguen las secuelas, ahí están las comunidades, ahí está Libertad resistiendo, siguiendo adelante, tratando de recuperar unas tierras que nos quitó la camaronera, tratando de sacar la verdad y de exigirle al gobierno nacional y al Estado que se responsabilice de las masacres, de las muertas, de las desapariciones que han habido en todo nuestro territorio, porque son los principales responsables de todo lo que ha pasado en nuestro territorio. También hacer un llamado, porque nos hacemos sordos y la violencia en nuestro territorio es lo máximo, pero nadie habla de los corredores narcos, nadie habla del narcotráfico, que es la influencia más grande que en este momento tenemos en todos los territorios y es quien produce la violencia en nuestras comunidades y está acabando con nuestros pelados, con
las confianzas e incluso está deteriorando los tejidos sociales que nos ha tocado reconstruir en nuestro territorio. Yo creo que es un reto muy importante. Todo el tema de conflicto global que vive nuestra Colombia, todo el tema del paramilitarismo, de las guerrillas, de los narcotráficos, pero sobre todo de los políticos corruptos, sobre todo en Sucre, que son narcos y son todo, pero para eso sí no se visibilizan. Sin embargo, nuestros dolores, nuestras vivencias, las hemos visibilizado, pero las visibilizamos porque seguimos haciendo resistencia y vamos a seguir haciendo resistencia porque queremos la paz, queremos territorios sanos y libres en nuestras comunidades. Muchas gracias. Para enfrentar de parte del Estado todos los atropellos. No hay un delito más, no nos los han cometido. Todos los delitos están encarnados en esta familia. Señores asistentes, ustedes no se alcanzan a imaginar la impotencia, la soledad, la tristeza que produce saber que nuestros mismos entes que nacieron constitucionalmente para defender nuestros derechos fundamentales son en mi departamento quienes se alinean con los señores paramilitares y son quienes les dan la protección y con argucias judiciales, con falsedades en documentos, montan toda una infraestructura. Nos quieren desconocer toda una vida de honorabilidad, de dignidad, de trabajo, de mis padres, de mi familia. Con un montón de documentos falsos, en cambio los míos, que son originales, verdaderos, no los quieren echar abajo. Es muy triste cuando, digamos que desafortunadamente para la época que vivimos, mis padres nos enseñaron a ser muy rectos. Uno, cogidos de Dios, y dos, creyentes en nuestras instituciones y en nuestras leyes y en nuestra Constitución. Pero nos damos cuenta que, ¿será que vale la pena ser tan rectos? Si cuando en este momento los que están gobernando, los que están amparando a estos actores al margen de la ley son las mismas autoridades que deben defender nuestros derechos fundamentales. Y no, tenemos una sentencia del administrativo debidamente ejecutoriado, 2 tutelas que nos están amparando a mi familia, el derecho al debido proceso y a que nos devuelvan el trabajo de nuestros padres. Y las autoridades municipales y hasta departamentales les ponen su hermoso manto y nosotros estamos fuera de nuestro terreno, fuera del trabajo de nuestros padres. Y aquellos señores están gozando del trabajo de mis padres, porque el señor alcalde, bueno, 3 alcaldes, están empecinados a despojarnos de lo que por ley divina y ley humana nos pertenece. Como decía el compañero, es hora de dejar de ser como tan sumisos, como estar suplicando, oye, mira, son mis derechos. Exijamos, ya no sigamos siendo tan permisivos. La culpa es de nosotros mismos por permisivos. Nosotros estamos permitiendo, nosotros los montamos allá, nosotros los elegimos. Los estamos montando para que nos pateen la vida, para que nos quiten lo que nos pertenece, para que nos deshonren, se burlen, trapeen con nuestra dignidad humana. No creo que sea justicia. ¿Para qué una hermosa constitución? ¿Para qué tantos entes con derechos humanos? ¿Para qué reparación y verdad? ¿Cuál reparación? ¿Cuál verdad? Si mis documentos son ciertos. Mi papá lleva desde 1968 pagándole al Estado la DIAN, el impuesto predial, y nos desconocen todo eso. El señor alcalde me monta unos tipos con una tarjeta de un abogado que no es más grande de 20 centímetros, ¿por cuánto? Que es en cartulina. Y eso vale más que una resolución del INCORA,
que toda una vida de trabajo, que pagando impuesto predial desde 1968, tributo a la DIAN. Eso vale más en mi departamento que todos los documentos que acreditan una propiedad privada. Sin olvidarnos que el señor alcalde fue quien empezó, porque él le quita a mi padre su tierra para montarnos un botadero de basura a cielo abierto. Una propiedad privada, un predio rico en aguas, en fuentes hídricas, en vegetación, en flora y fauna. Se le notificó a todo lado, igual. Ahí está el botadero de basura, ahí están los señores que actúan al margen de la ley. Y nosotros, huyendo, desangrados económicamente, con la familia desvertebrada, porque aparte de todo usan la cizaña para desvincular y desvertebrar las familias. Ese es mi triste departamento, el paisaje más hermoso de este país, el llano, y el llano es lindo. Muchas gracias y que Dios los bendiga por el acompañamiento. Con el acompañamiento de la Contraloría General, hemos logrado que nos microfocalicen a Santa Lucía. Ese ha sido uno de los logros grandes, es un paso muy grande, gracias a Dios. Y la familia Cruz Castro desea que la Contraloría nos siga acompañando. Queremos saber de nuestro hermano, queremos que nos lo entreguen como sea como lo tengan. Necesitamos saber de él, necesitamos regresar al trabajo de nuestros padres, es lo nuestro y de nadie más. Gracias. Daira Quiñones, mujer negra cimarrona, trabaja con un grupo amplio en hacer realidad el proyecto Ciudadela Ecológica Razana. A los asistentes a este evento y gracias, mil gracias a este grupo tan especial en asuntos agrarios desde la Contraloría, a la doctora Gloria, a Marcela y a todo su equipo por esta oportunidad de hacer que las realidades de las víctimas se pongan en contexto. A mí me llama mucho la atención el título de este libro, Espacios Vividos, Territorios Despojados, porque precisamente en Tumaco, Nariño, un día, con muchos hombres y mujeres, niños y niñas que habían perdido su territorio, tuvimos la oportunidad de nuevamente soñar en un territorio rico de muchos ríos, aguas, selvas, animales, en la que quisimos desarrollar un plan de vida digno para comunidades que habían sido despojadas y que ya no vivían en ese territorio y que se habían ido al Ecuador. Hicimos un estudio de tenencia de tierras y nos dimos cuenta que lo poquito que teníamos ya no estaba en nuestras manos. Y ahí surgió en el año de 1998 un proceso para restituir nuevamente nuestra tierra. Y el día que quisimos que ese propósito lo estábamos logrando, nuevamente nos invadieron. Nuevamente llegó la fuerza del narcotráfico, nuevamente llegó la fuerza del paramilitarismo, nuevamente llegó la fuerza de la guerrilla, nuevamente llegó la fuerza del megaproyecto de la Palma Africana y nuevamente nos despojó. Esa es la realidad desde este ejemplo concreto del Consejo Comunitario La Nupa, con sus miembros fundadores en desplazamiento, algunos en Cali, otros en el Ecuador y otros en la ciudad de Bogotá. Entonces, es muy importante en este día resaltar que ese sueño que nuevamente no pudimos restituir, lo seguimos peleando desde una ciudad como Bogotá, juntándonos con las voces de otras víctimas. Y entonces ahí yo digo siempre, ya no interesa el concepto de que soy afro o soy indígena, me siento una mujer integral cuando el sueño de otra o de otro
también ha sido vulnerado. Entonces yo me siento una mujer con un llamado grande a esta sociedad colombiana, el que yo quiero hacer hoy desde de este ejercicio tan importante que ha hecho la Contraloría, de que nos convirtamos en una trinchera en este país, de que seamos una trinchera para defender nuestros derechos, de los que hemos sido expropiados en todo este país, no solo en Tumaco, sino en todo el país. Hemos sido expropiados de un derecho consuetudinario, ancestral, que es nuestro, que es una herencia de nuestros antepasados, que también lucharon, que también pusieron su sangre para dejarnos esta tierra. Y nuevamente nos despojan de ella. Entonces también me llama la atención en la contracarátula de este libro, un artículo muy importante del año 2005, del Tiempo, que dice, cuando te sacan de tu tierra. Y ahí entonces me ubico en Bogotá, y me recuerda mucho este artículo, porque yo llegué aquí a decirle a Bogotá, yo llegué y estoy aquí. No soy de aquí, pero aquí estoy, quiero que me vean, aquí estoy, porque estoy luchando por unos derechos que no son solo míos, sino que son unos derechos de todas y de todos. Entonces ahí yo llegué a cantar al Parque Santander. Me iba con mis niños pequeños, con mi bombo, mi cununo y mi guasá, a cantar a la calle. Y entonces empecé a notar que cada vez que cantaba se bajaban personas de los buses. Y cuando me daba cuenta había mucha gente a mi alrededor. Y eso me hizo entender que había dado un paso más. Y ese es el paso que he seguido dando en esta ciudad, para hacerle entender a esta ciudad capitalina que esos derechos de la tierra, esos derechos de la gente de Tumaco, esos derechos de la gente de María la Baja, de Magdalena Medio, son los derechos por los cuales luchamos y que son los derechos de todos. Porque ¿quién me viene a decir ahora que los derechos del mar, de los peces, que muchas veces no sabemos cuántas especies desaparecen cada día? Esos derechos de la montaña, donde teníamos la oportunidad de ir a cazar tranquilamente, que hoy ya no lo podemos hacer. Esa posibilidad de tener la madera para construir nuestras casas, que hoy tampoco podemos sacar esa madera, ya no podemos hacerlo. O un bejuco para construir un canasto, ya no lo podemos hacer. Pero lo único que no nos pueden quitar es la oportunidad simbólica de cantar. Hoy yo le quiero decir a este grupo especial de la Contraloría que necesitamos que se reivindiquen los derechos de las víctimas desde su memoria. Y eso es otra de las cosas importantes de este libro, porque hace que se cree un nuevo mapa que hemos estado construyendo allá y acá las víctimas. Ese nuevo mapa debe hacer posible que desde un ordenamiento territorial se pueda entender esos derechos que hemos adquirido y que a la vez nuevamente hemos perdido. Este país tiene que crear un nuevo ordenamiento territorial. Eso debe hacerse, y esa es la primera solicitud a la Contraloría, que nos unamos en ese ejercicio para que un día este país primero tenga voz, porque aquí a punta de balas cada día tenemos mucho miedo. Una cosa más, importante también tener que decir que los colombianos y las colombianas, los jóvenes, los niños, debemos levantar la voz por la dignidad de este pueblo. Ya no más injusticias, ya no más sufrimientos, ya no más niños desesperanzados. Necesitamos tejer ese camino nuevo para este país.
Y eso también yo lo veo plasmado en este libro. Un camino. Nos permite este libro posicionar, contextualizar algo importante, que es un llamado a esta sociedad colombiana. Necesitamos también la verdad. Necesitamos esa reparación con la verdad, con la justicia y la reparación integral. Así que lo que más yo sé hacer es cantar. Voy a traer con ustedes una canción que se llama Homenaje a la Vida, porque en medio del dolor siempre está la esperanza. En medio del dolor está la resistencia, que es la que hago cada día en una ciudad como Bogotá, levantando proyectos de vivienda como Razana, que a veces se ven tan lejanos, que se sienten tan lejanos como que si no fuese posible, pero tengo la esperanza de que se podrá. Procesos culturales o productivos, desde esos imaginarios del Pacífico que no podemos tener en una ciudad como Bogotá. Pero esos sueños son los que se convierten en tejidos de memoria. Invito a mi compañero Pablo para que me acompañe con el bombo que está acá atrás, con esta canción. La vida es un gran poema, por eso voy a cantar. La vida es un gran poema, por eso voy a cantar. Con cada paso que pisas, mide si puede llegar. La vida es un gran poema y que viva la vida. La vida es un gran poema y que viva la vida. Hoy damos gracias a Dios por habernos dado la vida. Hoy damos gracias a Dios por habernos dado la vida, por todos los beneficios, por el aire que respiro. La vida es un gran poema y que viva la vida. Los valores que son grandes están ocultos sin resplandecer. Los valores que son grandes están ocultos sin resplandecer. ¿Cómo podemos hacer para romper y vencer? La vida es un gran poema y que viva la vida. En Colombia te desplazan y te matan sin disparar. En Colombia te desplazan y te matan sin disparar. Porque algunos han perdido toda sensibilidad. Porque algunos han perdido toda sensibilidad. La vida es un gran poema y que viva la vida. Y yo no vengo a llorar, la vida me puso aquí. Y yo no vengo a llorar, la vida me puso aquí. Para seguir renunciando lo que nos sigue pasando. Para seguir denunciando lo que nos sigue pasando. La vida es un gran poema y que viva la vida. No más violencia, yo se los pido por favor. Que viva la vida, porque la vida se vuelve canción. Que viva la vida, yo voy cantando, voy caminando por la vida, voy. Que viva la vida, yo voy cantando un canto a la dignidad. Que viva la vida, yo voy cantando un canto a la felicidad. Que viva la vida, yo voy cantando un canto a la eternidad. Que viva la vida,
porque la vida es amor, la vida es canción, que viva la vida es un gran poema y que viva la vida, las mujeres cantan, las mujeres bailan, que canten, que viva la vida, las mujeres cantan, las mujeres bailan, que canten, que viva la vida, porque la vida es amor, la vida es canción, que viva la vida es un gran poema y que viva la vida. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Estas experiencias de vida ya lo hemos notado quienes tenemos oportunidad de colaborar aquí en la Contraloría. Están muy cerca de nosotros con nuestro compañero Rafael de la delegada para el sector agropecuario, pero también un caso que sucedió en el Huila y cuya víctima está en Bogotá, es María Gisette Claros Puentes, funcionaria de carrera de la Contraloría General de la República desde hace 18 años. Trabaja actualmente en la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción. Su hijo Juan Perdomo Claros fue desaparecido en Neiva el 11 de febrero de 2008 y encontrado muerto varios meses después. Fue presentado por las autoridades como un guerrillero dado de baja, cuando realmente habitaba con su familia. Su historia será compartida con ustedes por el Contralor Delegado para el sector agropecuario, Luis Alberto Higuera Malaver. Después de esa música y de esa alegría, me pongo en la piel y en la ropa de María Gisette. María Gisette. Buenas tardes para todos. Delego aquí al doctor Alberto Higuera, que siempre me ha acompañado en las buenas y en las malas. Y él conoce mi caso. Para mí es muy duro como madre volver a tomar pasos de algo que yo viví y que ya no lo quiero sentir más, ¿sí? Porque es saber que morí y volví a vivir para estar luchando como lucho todos los días a diario, por un hogar, por una familia, unos hijos que todavía me esperan. Y este gran compañero de mi alma, le cedo la palabra a él. Muchas gracias. María Gisette es eso, es una mujer de Neiva, que por circunstancias laborales es el eje familiar y económico de su familia, pero su salario y su situación la obligaron a venir a Bogotá a trabajar en esta oficina, en este edificio, y dejar a toda su familia en su casa natural, que es Neiva. Y desde siempre trabajando en diferentes oficinas, pendiente de sus hijos y de sus nietos que quedaron allá en Neiva. Una noche de febrero de 2008 se enteró que su hijo no llegó, pasó un día, no llegó, pasó otro día, no llegó. Es funcionario de carrera, no se puede ausentar de su oficina más de 3 días con permiso escrito. Y con su angustia de madre se fue a Neiva a buscarlo calle a calle, noche a noche. Y desde la oficina donde compartíamos el mismo sitio de trabajo, fue poco o quizá nada lo que pudimos hacer por ella. Como también hoy entiendo que a pesar de la existencia de este equipo de víctimas en el interior de la Contraloría, es poco o casi nada lo que hemos logrado. María Gisette caminó en la noche, caminó por el pie del río Magdalena, buscó de día, buscó en el barrio, buscó en la tienda, buscó en la terminal de buses, buscó en el hospital, buscó en la morgue. Y ese Juan Perdomo Claros, no apareció. Finalmente, como en esas viejas películas, llenó algunos postes de Neiva con la foto de su hijo, con la dirección de su casa,
con sus teléfonos de Neiva y con sus teléfonos de la Contraloría en Bogotá, donde trabaja hace 18 años. Hechas las denuncias en la Fiscalía, pagos y puestos los avisos en los diarios de Neiva, volvió a la oficina como debía volver, llena de desesperanza y destrozada. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. En agosto se entera oficialmente que su hijo murió. ¿Cómo murió su hijo? Quizá pensó ella que lo había atropellado un vehículo, quizá pensó ella que se había ahogado en el río, quizá pensó ella que lo habían atracado y asesinado en la calle, pero no. Murió en un operativo. La versión oficial dice que cayó en un operativo entre el Ejército Nacional en la zona rural del municipio de Suaza, Huila, donde fueron dados de baja 3 guerrilleros de las FARC que extorsionaban a campesinos y comerciantes del sur del Huila. Nuevamente pide Gisette sus 3 días de permiso y se va a Neiva, y de Neiva se transporta a Suaza, y de Suaza se va al cementerio a encontrar en una fosa común a su hijo. Con los muertos también es difícil, más difícil que con los vivos. Hay que pagar para desenterrar de la fosa común a su hijo. Luego de que paga, le autorizan desenterrar a su hijo. Y por primera vez, después de 7 meses, lo ve, lo reconoce. Y por supuesto, está vestido para la ocasión. ¿Para cuál ocasión? Para la ocasión oficial. Debió ser muerto en combate, luego debía tener vestido militar y debía tener botas militares. La versión oficial, tendenciosa, mentirosa y criminal. Ese muchacho nunca participó ni siquiera en política, ni tenía ningún interés, ni ninguna capacidad de operar militarmente en ninguna parte. Pero así lo encontró. Y hubo de ir en ese municipio de Suaza a comprar un ataúd, a meter su hijo después de 6 meses de enterrado en dicho ataúd, a pagar un carro para que lo lleve a Neiva, a buscar dónde enterrarlo y a pagar nuevamente un entierro. Pero como ella misma lo dice, ni siquiera eso cerró su ciclo de dolor. Y como debía ser, por el deber ser, volvió a nuestra oficina de control interno en la Contraloría General donde trabajábamos, a seguir en su oficio, repartiendo correspondencia, atendiendo a los profesionales, corriendo de aquí para allá y preguntándose: ¿y por mi hijo quién responde? ¿Y yo qué hago? ¿Y a dónde acudo? Pues es eso, es una funcionaria de carrera con un escaso salario que tuvo que acudir al colectivo de abogados José Alvear Restrepo, motivar su caso, presentarlo y esperar que el colectivo empiece su trabajo. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. De vez en cuando pide nuevamente los 3 días de permiso, porque debe ir a Neiva, a las audiencias públicas, al Consejo de Guerra contra los Soldados, a la audiencia en la Fiscalía, a la demanda administrativa. Y en ese mismo galimatías que nos relataba la compañera del Meta, está inmersa, envuelta, atropellada, sin ninguna restitución, sin verdad, sin reparación, sin justicia. Por eso dije al principio a los compañeros de la Contraloría que casi no hemos hecho nada. El trabajo es arduo y son 3 años en esto, 4 años y 5 años. Y ni siquiera una funcionaria de la Contraloría, cercana al grupo de víctimas de la Contraloría, que interlocutamos con el propio presidente, con los ministros, con la unidad de víctimas, con la unidad de tierras,
con el Ejército Nacional, con el Ministro de Defensa, hemos podido lograr que el proceso avance y que al menos ella oficialmente conozca la verdad verdadera. Esa es María Giselle Claros. Estas voces reconstruyen la conciencia del espacio que se ha perdido a través de las huellas, de estas huellas de la guerra que rompió procesos afectivos, sociales, económicos, educativos, culturales, ambientales. Realidades que se han dado en trayectorias simultáneas que dan cuenta que en el Magdalena, Meta, Sucre, Nariño, Santander y Bolívar no han quedado estáticos como espacios neutros en medio del conflicto, que su lugar de antes fue transformado. Nuevas personas aparecen con intereses distintos. El espacio que antes era de ellos fue cambiado por otros. Para el comentario de esta recopilación de experiencias y el concienzudo trabajo que se desprendió de estas historias, invito a Jesús Martín Barbero. Buenas tardes. Mi palabra busca disonar lo menos posible después de estos testimonios que hemos escuchado directamente de víctimas de esa guerra larga, absurda, que vive este país. El último testimonio me parece bien representativo de lo que quiero decir con guerra absurda. Si una profesional trabajando en la Contraloría Nacional no ha podido recibir ayuda para poner en la cárcel a quienes mataron a su hijo y lo hicieron pasar por un guerrillero, yo me pregunto, ¿en qué país vivimos? ¿Qué significa en este país la honestidad, la libertad, la dignidad humana, cuando el ejército institucional es capaz de violar el derecho más sagrado de todos los sagrados, de todas las religiones, es el derecho a la vida. Por encima de todos los apellidos. Entonces yo quiero decir dos palabras. Primero, realmente para agradecer estar aquí esta tarde. No lo merezco, pero agradezco que me hayan permitido estar aquí esta tarde. Llevo muchos años, a mi manera, tratando de que este país sea menos injusto, sea menos cómplice, sea, como dijeron, menos sumiso, tenga más capacidad de rebelarse ante lo que mis ancestros anarquistas en España llamaban lo insoportable. Los anarquistas tienen muy mala hoja de vida, porque ponían muchas bombas, pero no sabían cuándo y dónde. No estoy justificando, estoy diciendo que
ellos ponían su forma de protestar cuando más dolía a los tramposos que impedían esos derechos fundamentales a la mayoría de la gente. Entonces, primero, mi agradecimiento y, de alguna manera, en dos mujeres que simbolizan haber hecho posible lo mejor de este grupo que ha hecho posible que estemos aquí esta tarde en torno a este libro. A Gloria Cuartas, que es iba a decir, perdón, pero en el sentido más noble de la palabra, un viejo símbolo nacional al que debemos muchas cosas. Algún día se contará de lo que ha sido capaz esa mujer, no solo en Apartadó, sino por todo este país. Y a Marcela Martínez, que es la que me invitó más directamente y que desde dentro de la Contraloría ha sido la persona que ha coordinado un equipo capaz de empezar, porque el país está apenas empezando a darle voz a las víctimas y especialmente a las mujeres, a las víctimas mujeres. Yo quiero decir una palabra irónica sobre lo que significa que el país empiece a escuchar la voz de las mujeres. Hace poco hice el prólogo para un libro de mujeres colombianas, muchas de ellas viviendo fuera del país, artistas, escritoras, poetas, que han tratado de contar lo que significa la guerra para las mujeres. Es decir, si a la población en general la guerra les hace imposible la vida, eso es mucho más verdad y es mucho más hondo cuando se dice de las mujeres. Y en ese libro hay testimonios muy claros de cómo este país no ha sabido y no está sabiendo dar cuenta de lo que han hecho posible en medio de la guerra, de lo que han hecho posible las mujeres para que este país siguiera teniendo algo de fe en el futuro del país, algo de esperanza y algo de garra para resistir todo lo que de absurdo tiene especialmente el mundo de la política en este país. Pues bien, mis dos palabras son, junto con el agradecimiento por estar aquí esta tarde, la primera es un viejo casi refrán que yo vengo contando desde hace muchos años, que descubrí, ríanse, pero lo descubrí para mí, que el verbo contar en castellano tiene 3 significaciones y que son claves ponerlas en relación las 3. Contar significa narrar, contar cuentos, lo que cuando yo era niño hacían las abuelas. Después de 22 años en Cali,
yo hice una investigación a ver si todavía existían las abuelitas en Cali, y ya me encontré el año 95 que eran poquísimos las abuelitas. Esa institución casi desapareció y habían empezado los padres a leer cuentos a los hijos. O sea, como que el oficio del contar oralmente estaba desapareciendo. Lo que nos quedaba eran padres preocupados que leían cuentos. Pues bien, contar significa, en primer lugar, algo que es fundamental para los humanos y que fue por donde yo entré como un burro en una cacharrería en el campo llamado de comunicación social, cuando el año 73 regreso de hacer mi doctorado y entro a una facultad de comunicación. Estudiar comunicación era estudiar medios masivos, radio, prensa, televisión. Pero yo venía a hacer una tesis en Lovaina y en París, una tesis de doctorado que decía todo lo contrario, que comunicar es lo que hacen los seres humanos desde la forma de vestirse, a su forma de hablar, a su forma de trabajar, a su forma de llorar, a su forma de amar. Yo les preguntaba a mis estudiantes, y cuando una pareja está bailando o está haciendo el amor, ¿cuál es ahí el medio, el canal, el mensaje, el receptor, el productor? A mí la comunicación que me ha interesado ha sido la comunicación humana, social, cultural, política. Entonces, contar es una de las claves de vivir en sociedad. Segundo, pero contar en castellano significa ser tenido en cuenta. O sea, no hablamos simplemente para echar paja. Hablamos para que nos oigan. Y hoy, óiganme bien, hoy esto sí que es difícil. Cuando yo veo a los demagogos populistas en América del Sur decir que están dando la palabra al pueblo, mi pregunta es, ¿y quién escucha al pueblo hoy? Hay tanto ruido, incluyendo las redes sociales. ¿Qué palabra escucha? ¿Quién escucha? Este es el problema. Este es el primer problema, el desafío que yo le quiero dejar a este grupo. Hay que ganarse la escucha, porque hoy la gente está muy distraída, tiene muchas cosas que escuchar. Y escuchar a las víctimas en este país de sordos es bien difícil. Hay que ganarse la escucha. ¿Y cómo se gana la escucha? Sabiendo contar su cuento. Porque, y este lugar jamás lo había pensado para contar este cuento, pero es el lugar más indicado de todos donde lo he contado en mi vida. ¿Por qué? Porque contar significa también hacer cuentas, o sea, hacer el presupuesto. Entonces puedo resumir mi primera idea. Las víctimas necesitan contar para ser tenidas en cuenta a la hora de que el país hace las cuentas, a la hora de hacer el presupuesto. Y nunca he estado en un lugar donde se preste más atención al presupuesto nacional, al menos por oficio, que en la Contraloría Nacional, que tiene por oficio controlar el gasto público, como nos dijo muy seriamente esta tarde la señora Contralora también. Entonces, esta es mi primera idea. Necesitamos que las víctimas lo cuenten de tal manera que ganen la escucha del país, ganen la escucha
de los intelectuales, de las universidades, ganen la escucha de la gente joven. Hay mucha juventud valiosísima en este país que está viviendo, el país está viviendo una transformación en muchos aspectos valiosísima, pero los jóvenes están teniendo dificultad también para ser escuchados, porque hay montones de viejos papás, tanto sociales como eclesiásticos, que están únicamente pensando en la moral de los jóvenes. Y entonces es una especie de terror a que la gente joven sea libre, escoja su vida, no para hacer plata, porque hay mucha gente ya joven que quiere ser él, ella, aunque gane menos. No sé si esto suene a utopía, pero no lo es. Tengo alumnos en este momento, tanto en universidad pública como privada, en la nacional como en la javeriana, que quieren realmente que su vida sirva para algo y no solo para ganar plata. No lo que quiere su abuela o lo que quiere su tía, sino lo que quieren ellos y quieren ellas. Pero la sociedad no les deja porque trata de enredarles en sus propias costumbres. Y segundo, lo que ha pasado aquí esta tarde hay que recolocarlo, y esto se lo pido especialmente a esta representación maravillosa, diversa, de las víctimas. Ustedes están en el momento preciso de reclamar que su voz vaya a La Habana y que su voz se oiga en el país a la vez, allá y aquí, para hacer que esa negociación posibilite, porque si no, no tendremos nada, posibilite una verdadera reconciliación de este país. Pero la reconciliación es muy difícil. Y de suyo, lo más difícil de todo es que las víctimas perdonen, pero sin perdón. Y, excúsenme, pero la Iglesia Católica parece haber secuestrado la idea de perdón o la idea de reconciliación. Esto está unido a la idea de pecado. No, yo estoy hablando de que en el mundo entero, más allá de la religión que sea, el perdón es clave para que una sociedad sobreviva. Una sociedad sin capacidad de reconciliar. Esta mañana leía, preparando estas palabras, esta mañana leía a un autor francés que desconocía y me lo topé por los caminos de internet. Decía que esta sociedad que gasta para tirar, o sea, nada dura, nada vale, todo acaba tirándose, y además hay que tirarlo, porque si no se tira, entonces no se compra, y si no se compra, si no se cambia de carro, de vestido, de celular, de lo que sea, el sistema se para, porque las cosas no están hechas para durar. Cuando yo era niño, en un pueblito de Castilla, yo dialogué con 4 generaciones. Mi casa tenía 3 pisos, 2 pisos y un desván, y los objetos subían y bajaban. Yo conocí cosas que bajaron a la cocina o a la sala que venían de los tatarabuelos, y al revés. Había cosas que se gastaban rápido
y por lo menos perdían el brillo y pasaban al desván. Esta sociedad no tiene memoria porque el sistema económico está construido para que las cosas no duren. Está hecho así, para que no duren. Porque de veras si duran, se paraliza. Piensen qué van a hacer todos los obreros en Medellín que están ensamblando carros si la gente no compra carros. Pero para una ciudad como Bogotá es suicida tener más carros. A eso no le importa. Que se suicide Bogotá. Porque si no, no tenemos cómo pagar a todos los obreros que hacen carros hoy, o al menos ensamblan carros en Medellín. Entonces, y termino, lo que yo quería decirles, gracias Gloria, lo que yo quería decirles es, de veras, las víctimas, como las que hemos tenido aquí, como las que tenemos aquí esta tarde, son claves para ayudar al país a perdonar. El tono de la voz con que nos han contado las humillaciones, el desprecio, la soberbia de los que trabajan con la fuerza, es decir, con la violencia, con la brutalidad, con el salvajismo. Creo que el país está necesitando que estas voces que están en un libro, en un país en el que la inmensa mayoría no lee. Y no lee no porque no aprendiera a leer en la escuela, sino porque ni tienen plata para comprar periódicos o revistas, y menos libros, y además la escuela no le dio ganas de leer. Leer no fue un disfrute, fue una tarea. Una tarea escolar es todo lo contrario de un disfrute. Y lo mismo pasa con la escritura. Si la escritura es un instrumento para hacer tareas de biología, de historia, de geografía, de matemáticas, pero a nadie le piden contar su historia. ¿Conocen algún colegio que le pida a los niños todos los semestres que cuenten su historia? ¿Dónde? Yo me acuerdo a mis hijos, les pedían la pendejada esa de que de vuelta de vacaciones contaran con clichés, porque si no eran con clichés, entonces pensaban que eran los papás los que se lo habían hecho. Y mis hijos estudiaron en el Colegio Alemán de Cali, o sea, en el curvito de los grandes colegios buenos de este país, ¿sí? Pero no hicieron nada por enseñarles ni a leer ni a escribir. Al revés, tuvieron problemas. Sí leían mucho. Entonces, mi segunda idea, esto que está en un libro debería empezar a aliarse, y hago la propuesta, y en lo que yo pueda colaborar estoy dispuesto, a pasarlo a videos en YouTube, para que los colombianos empiecen a ver y a oír. La Contralora decía, hemos empezado a poner cara. Sí, pero caras en un libro, además pesan jurgo. Necesitamos que la escucha sea más ancha que los que estamos aquí, que a los que les puede llegar ese libro. Estos testimonios hay que rehacerlos oralmente para que puedan ser contados. No hay comparación en términos de escucha entre leerlo aquí
y verlas a ellas y a ellos contando. Algo habrá que hacer, porque estas voces son claves para que el Estado salga de su sordera y empiece a entender de qué va la lucha de las víctimas por ayudar a construir un país en paz. Muchas gracias. Ahora para el sector agropecuario, Juan Carlos Villamizar. Realmente yo quiero darle las gracias a todos ustedes por estar aquí, por venir a este escenario. Y solamente quiero leer 2 párrafos y de nuevo repetir, darle las gracias a ustedes y a todos los que hicieron posible este proyecto, porque es para el bien y para buscar que ustedes, la voz de ustedes, se escuche más allá de sus hogares y que pueda tener algún rédito en algún momento. En el día de hoy estamos reunidos para presentar el libro Espacios Vividos, Territorios Despojados, una publicación que es solo un medio para dar a conocer la voz de 15 víctimas del conflicto. Se trata del testimonio de Lucía, Jairo, Rosa, Alberto, Manuel, Lisette, Dionisio, Alfonso, Argemiro, Hernán, Juan, Rosa María, Olga, Daira y Yolanda. Todos ellos representan el sentimiento de personas que provienen de lugares muy distintos de la Colombia profunda, de Magdalena, de Meta, de Bolívar, de Sucre, de Magdalena Medio y de Nariño. Es un homenaje de perdón. Es un homenaje de perdón desde el Estado hacia ustedes, que han sufrido en carne propia las consecuencias del conflicto. No existe forma de retornar al pasado, de recuperar la vida que perdieron, pero sí podemos hacer un acto de memoria y reconciliación, y sea esta la oportunidad para que sus palabras, que han sido retratadas en esta publicación que hoy entregamos, sean escuchadas por la sociedad. Como se cuenta en el libro, queremos documentar la violencia desde la memoria de las víctimas, porque ha sido desde la denuncia de las propias víctimas que ha sido posible iniciar el largo camino por la exigibilidad de sus propios derechos. Así fue posible la expedición de la sentencia T025 de 2004 y sus autos de seguimiento, y desde hace 3 años la Ley 1448. Entonces, les repito, nosotros que hoy ejercemos como funcionarios públicos, como representantes del Estado colombiano, queremos pedirles perdón por todo lo que les ha pasado, por todo lo que les ha pasado y que no debió haberles pasado. Eso es todo lo que quiero decir. Gracias. El Contralor Delegado para el sector agropecuario, Luis Alberto Higuera Malaver, liderará la ceremonia de perdón a las víctimas de la violencia y el desplazamiento. También realizará la ceremonia de perdón a las víctimas y nos leerá una adaptación del poema Plegaria del Perdón, de Carlos Castro Saavedra. Ustedes hicieron de este acto un acto íntimo. Ustedes permitieron que nuestras amigas y Juan Carlos fueran a su casa, a su hogar. Ustedes permitieron con su palabra retratar la imagen del dolor, y por eso les ofrecemos nuestro agradecimiento profundo. Y eso hizo que este acto, con estas personas que nos acompañan hoy, se vayan de acá pensando, escuchando y soñando.
Esta es una breve ceremonia en que, motivados por el equipo, Marcela, Juan Carlos y Gloria, para quien antes de leer este texto quiero pedir un aplauso, Juan Carlos, Marcela y Gloria. Materializan ustedes los sueños de sentirse útil como funcionario público y de sentirse como debe ser el funcionario y el servidor al servicio de la ciudadanía. Muchísimas gracias por su trabajo. Decía el poeta, plegaria del perdón. Me llamo Juan Armando, viejo y joven. Soy de América, soy colombiano, vivo en el sur. Tengo 3 hijos, no tan recientes. Mis pies ya no son claros ni anchos como la madrugada, pero mi rostro, como el tuyo, debe ser matinal. Todo nuestro cuerpo es verde, sobre nuestro pecho pastan vacas y caballos, y el sol abre amapolas con su mano caliente. ¿En qué creo? Creo en el pescador con sus pescados y sus redes. Me gusta ver un pueblo estrenando palomas. Siempre espero una carta con noticias del mundo. Espero el pan, la paz, el amor, los manteles, mi libertad y tu libertad. Y pienso que el futuro va a llegar en esos trenes. Todos debemos defender nuestra esperanza, amar nuestra juventud y añorar y amar nuestra vejez. Pongamos un beso en la puerta de nuestras casas. Pongámoslo con amor de centinela, porque después, en esta patria, nos ha tocado irnos de bala en bala, de granada en granada, deshojando la guerra. ¿Quién que tenga mi edad no me acompaña? ¿Quién con mis sueños no me sigue? ¿Quién que vea brotar espigas de su pecho no se pone del lado de ellos, de los jóvenes, de la espigada juventud? ¿Quién en Colombia, en mi país dorado? ¿Quién en cualquier país agricultura? ¿Quién en toda la América con sus mares? ¿Quién en toda esta tierra, en la espaciosa tierra, no defiende la vida que recién amenacen y le arrancan las muertes a la guerra? Yo sé que somos muchos, que somos casi todos. Somos millones de mujeres, millones de hombres, millones de pájaros, millones de auroras. Somos una familia de resplandores. Y no hay un solo hermano que quiera ser soldado, ni hay un solo soldado que quiera disparar sobre las flores. Nadie quiere trincheras, queremos surcos, surcos de maíz, surcos de trigo, surcos de papa. Queremos tallos, tallos dulces y frescos en lugar de fusiles. Y en vez de municiones, ¿qué queremos? Queremos dulces granos, graneros repletos de maíz, graneros repletos de marzos, graneros repletos de abriles. Y todavía hay carpinteros con 20 años que se niegan a fabricar culatas y armamentos. ¿Y el hermano del carpintero qué hace? Vende manzanas en la calle y prefiere hablar de frutas que conversar de muertos. El joven del taller y el muchacho del trigo ya no quieren marchar con el tambor que redobla el fuego y la guerra. El joven del taller quiere defender las chispas de la fragua y el muchacho del trigo con espigas quiere explotar el suelo. Jóvenes labradores, jóvenes canteros construyen una casa de bueyes y de piedras y se niegan a abrirla cuando pasa la guerra y llaman a la ventana y a las puertas. ¿Qué son los jóvenes?
aroma de altos cedros, perfume de entusiastas geologías vivas, espeso movimientos con la fuerza del toro y del árbol. Los jóvenes son furioso amor, preñez de cordilleras. La juventud es un océano de soles, es un mar de cantos, rumorosa y profunda madera de guitarras, piel numerosa y fértil contra las bayonetas, piel fértil que florece en donde la guerra la desgarra. Y allí donde la carne se abre, donde la carne recibe los mordiscos de la pólvora, siempre en la piel joven brota una flor dura y cicatrizada. Y aquellos que volvieron, los muchachos que volvieron ayer de las trincheras, se tocan esa flor en su piel y se prometen con esa flor sí golpear con ella el odio y golpear con ella a los cuarteles y golpear con esa flor a la casa de los generales hasta que se desplomen las espadas entre un clamor de orquídeas y metales. Todos, los jóvenes, los viejos, todos están de pie, todos estamos de pie junto a los años fornidos que tenemos y como leñadores trabajamos y con corteza de amor nos defendemos. Nos defendemos en bandadas de hijos menores de la patria. Vuelan de patria en patria y apagan la candela que el pastor descuidado deja entre sus rebaños y que la oveja negra propaga por la tierra. Hasta el viejo, que tiene una mulata joven, defiende el porvenir. Guarda el campo sembrado y le dice a sus nietos que su barba madura es mucho más hermosa que un cerezo incendiado. Ninguno se abandone, nadie se quede abandonado en medio de su frente. Acudan todos a escoltar la vida, a quitarle las armas a la muerte. Acudan a la India con sus ríos sagrados, acudan a los ríos musicales de la Italia. Inunden los caminos que la tierra con un pie florecido siempre pisa un joven con sandalia. Acudan a mi casa, acudan a su casa, acudan a Colombia a decir con mi lengua mundial esta plegaria. Hombres, mujeres, queremos paz sobre los montes y paz sobre los ríos y los mares. Hombres y mujeres queremos pacíficas estrellas en el cielo. Hombres y mujeres queremos en los ojos del buey lunas pacíficas. Necesitamos mansedumbre en el pecho de los hombres y necesitamos mansedumbre en el pecho de las mujeres. Silencio para el sueño de los muertos y para el de los vivos más silencio. Necesitamos amor bajo la piel de las naciones y encima de la piel necesitamos cicatrices de amor. Necesitamos congregantes campanas en los pueblos y en las aldeas domingos congregantes. Necesitamos una sola bandera en los armarios y en los días festivos también una sola bandera. Esa bandera puede ser el pan de los panaderos. Esa bandera puede ser encima de la mesa el vino y el pan. Esa bandera también es la libertad para amar, para creer y para hacer la vida en libertad, aún en tu tierra libertad. Necesitamos música en el oído del obrero y en las fábricas pájaros y música. Necesitamos pinturas multicolores en los muros, en las piedras y en los libros que se lean poemas y se lean pinturas. Necesitamos alegría muscular en los estadios y en las camisas multicolores alegría. Queremos esperanza sin sombra por la noche y por el día andamios y más esperanza. Hay que dar misericordia a los vencidos y al vencedor más misericordia. Piedad, justicia y besos para todos y para todos madre y más piedad.
Por un rifle, 1.000.000 de tulipanes, y por cada soldado, otro 1.000.000. Sinfonías a cambio de batallas, y a cambio de explosiones, miles de sinfonías. Coraje entre las manos jóvenes, y entre las manos jóvenes y viejas, corazones con más coraje. Fuerza para creer en el futuro, y para perdonar, mucha más fuerza. Paz hasta que se arruguen los cuchillos, y hasta que caiga el odio, paz, paz y mucha más paz. Paz en el alma, paz en la mirada, y paz 1000 veces y 1000 veces paz. Y por ello, perdón, perdón 1000 veces y 1000 veces perdón.